Buen día. En este pequeño video vamos a analizar la simulación de variables, pero ahora sin utilizar una distribución de probabilidad en concreto. Más bien vamos a aplicar de lleno el método de la transformada inversa, que nos dice que tenemos que encontrar las probabilidades de ocurrencia de el comportamiento de los datos y luego tenemos que encontrar una probabilidad acumulada. ¿Cómo vamos a hacer esto? La siguiente tabla nos muestra la demanda diaria que tenemos de cepillos dentales en un supermercado. Después de conocer o con este dato histórico vamos a simular el comportamiento de esa demanda. Lo primero que vamos a hacer es calcular las probabilidades, la probabilidad puntual y la probabilidad acumulada. Es decir, voy a conocer qué probabilidad existe de que X sea 0, es decir, de que la demanda sea 0 cepillos que se necesitan en el supermercado. Entonces, para esto yo voy a hacer uso de estos datos históricos. Voy a utilizar la función contar .si para que me ayude a contar cuántas veces de todas la tabla que tengo acá del histórico, cuántas veces la demanda fue 0. Usando la función contar.si voy a definir el rango y el criterio. Primero voy a definir que X sea igual que 0. Pero este es el valor de las veces en que mi demanda fue 0. Lo que a mí me interesa calcular es el valor de esa probabilidad, la probabilidad de que ocurra 0. ¿Cómo voy a obtener esa probabilidad? Voy a dividir el número de veces que ocurrió entre el total de las veces. Tengo aquí 9 observaciones, entonces voy a dividir ese valor entre 9. Y ya obtengo la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de que ocurra que la demanda sea 0. Lo siguiente que me resta hacer es calcular las probabilidades de que la demanda sea 0, sea 1, sea 2 o sea 3. Lo único que voy a hacer es entonces fijar el rango y puedo referenciar acá este valor para que pueda jalar mi fórmula y obtenga las probabilidades. La probabilidad de que sea 1 mi demanda, de que sea 2 y de que sea 3. Enseguida voy a calcular la probabilidad acumulada. Decimos que para el primer valor es esa misma probabilidad. Para el siguiente vamos a tener la probabilidad anterior más la nueva probabilidad y arrastro mi fórmula. Ahí llego hasta una probabilidad de 1, que es lo máximo que puedo obtener. Entonces ya obtuve las probabilidades puntuales y las probabilidades acumuladas. Esto es muy parecido cuando analizamos la distribución Poisson, que la probabilidad acumulada nos sirvió para definir los criterios de decisión. Entonces voy a decir que si R1 o el número pseudo aleatorio va desde 0 hasta el primer valor de la probabilidad acumulada, que es .1111, X va a ser igual a 0. Si el número pseudo aleatorio va desde .1111 hasta .44, X va a ser igual a 1. Y así voy a definir para todos los valores que tenga de X. Ya he definido entonces todos los criterios de decisión y ahora sí puedo hacer la simulación de mi variable. Mi variable es la demanda de cepillos para el supermercado y digo, y aquí tengo un conjunto de números pseudo aleatorios que fueron generados con algún algoritmo y voy a definir. El primer día tengo un número pseudo aleatorio de .213. Voy a evaluar en cuál de los criterios o en qué intervalo de los criterios está para definir qué valor de demanda o de X va a tener. Entonces identifico que el primer número está en este rango y digo que la demanda para ese día va a ser 1. El siguiente valor
vuelve a caer en ese mismo criterio, en ese mismo rango, y defino que mi demanda va a ser 1. Para el 3 está en el primero, mi demanda va a ser 0. Para el siguiente voy a tener que está en el último intervalo, entonces x es igual a 3. Y el último valor, el último número pseudo aleatorio cae en este intervalo, entonces aquí tengo 2. Esto sería todo lo que necesitamos definir. Ya puedo conocer entonces la simulación de mi variable demanda y puedo observar cada día cuál es la probable demanda que voy a tener en esos días. Este ejemplo está hecho de manera muy rápida. Para los ejercicios que ustedes van a desarrollar, pues ya les pediría que los criterios de decisión se puedan automatizar, es decir, que en automático podamos definir la demanda, a lo mejor establecer aquí con funciones que nos tome de acuerdo a los criterios que se definan, cuál va a ser la demanda o la simulación de nuestros valores. Eso sería todo para este ejemplo, en donde no utilizamos una distribución de probabilidad en específico, más bien analizamos el comportamiento de un conjunto de datos históricos y definimos probabilidades puntuales y probabilidades acumuladas de acuerdo al método de la transformada inversa.